Ok, muy bien. Bueno, antes de empezar a revisar el concepto de todo lo que hablábamos ahorita, los puntos donde se aplicará el peso propio y trabajar con cargas distribuidas, pues aparece un concepto o dos conceptos importantes que son el centro de masa y el centro de gravedad. Y ellos están muy relacionados y en la mayoría de los casos, al menos para nuestros problemas, los dos puntos, el centro de masa y el centro de gravedad, coinciden, ¿sí? Porque el campo gravitacional lo podemos asumir constante en cualquier punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese centro de masa? Pues nosotros sabemos que un volumen cualquiera, ¿cierto? Un material cualquiera tiene cierta densidad. Esta densidad puede variar en función de la posición X, Y, Z, en función del tiempo o incluso en función de la temperatura que uno tome. Por ejemplo, un puntico aquí que tenga ciertas coordenadas X, Y, Z, la densidad de ese material podría variar si yo voy a otra posición X, Y, Z, asumiendo que se toma esa propiedad al mismo tiempo y a la misma temperatura. ¿Por qué ocurre eso en algunos materiales? Porque esos materiales se reconocen como materiales heterogéneos, ¿sí? En donde las propiedades de los materiales pueden cambiar. En otro tipo de materiales, como el acero, pues esas propiedades no cambian o si hay un cambio es despreciable. Entonces la densidad se asume que es constante en cualquier punto, ¿sí? Y ahí hablamos de materiales homogéneos. De hecho, el concreto, a pesar de esa heterogeneidad, pues lo asumimos como un material homogéneo porque es muy difícil saber las propiedades cuando cambien de un punto a otro. Imagínense una edificación y uno tratando de adivinar cuál es la densidad en cada puntico. Entonces, en el curso vamos a asumir que los materiales son homogéneos. Y pues la densidad, ¿cierto? Que esa propiedad la utilizaremos para calcular la masa total, o de forma general, ¿cierto? Esa masa total sería la integración de la masa que ocupa un pedacito de volumen, ¿sí? Un diferencial de volumen por la densidad, eso nos da un diferencial de masa. Y si yo sumo en todo el volumen esos diferenciales de masa, al final tengo la masa. Esa masa se puede idealizar, ¿cierto? En un puntico, que se asume que toda esa masa estaría actuando o estaría concentrada en un puntico y ese es el centro de masa, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos visualizar en un problema tridimensional? Entonces, por ejemplo, acá tienen un aguacate o algo que parece un aguacate y un sistema de referencia XYZ y para nuestro caso, que ya nos interesa no solo el centro de masa, sino asociado a un cuerpo rígido que tenga sus reacciones. Entonces yo puedo imaginar que este cuerpo está dividido en enésimas particiones y una partición pequeñita como este diferencial de volumen que tengo acá, tiene un diferencial de masa que lo llamo delta M, ¿sí? Y ese diferencial, delta M sub i, para hablar de un iésimo diferencial de masa. Y ese diferencial está en unas posiciones X sub i, Y sub i, Z sub i. ¿Mm? ¿Cuál es el centro de masa? Pues el centro de masa será aquella posición de ese cuerpo, ¿sí? En donde puedo concentrar todos los diferenciales de masa, los puedo concentrar en un solo punto. Y ahí lo que voy a hacer es que voy a concentrar la masa total. Y el centro de masa será aquel punto que tenga coordenadas X trazo. El trazo es como un sombrerito que va allá arriba. X trazo, Y trazo y Z trazo. Entonces ahí podría decir que este sistema de acá, con la masa total concentrada en un solo punto, va a comportarse de forma general como un cuerpo rígido, ojo, con el sistema en donde la masa está concentrada en los centros de masa de cada uno de esos punticos, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el centro de masa. Podríamos decir que estos dos sistemas son equivalentes, pero este de acá es más simplificado. Y eso nos recuerda que de pronto a ustedes a un sistema equivalente de fuerzas. Pues de hecho ese concepto de sistema equivalente de fuerzas es el que se usa para determinar el centro de gravedad. Como dije ahorita, si asumimos que la gravedad, ¿sí? El campo gravitacional es constante en cualquier posición X, Y, Z, pues el centro de masa y el centro de gravedad van a coincidir. Entonces, ¿cómo determinamos el centro de gravedad? Pues ahora, en lugar de las masas, nos vamos a centrar o nos va a interesar
los pesos, ¿sí? Entonces ese cuerpo, ¿sí? Va a estar formado por muchos diferenciales de volumen, y si yo tomo un diferencial de volumen, ese diferencial de volumen va a tener un diferencial de peso, un delta W sub I, W por la palabra en inglés peso, para peso. Entonces ahí está el peso de ese elemento diferencial. ¿Dónde se ubica ese peso? En una coordenada X sub I, Y sub I, Z sub I, ¿sí? Ese sería el peso. Es lógico que cada una de estas particiones tiene un diferencial de peso. ¿Qué pasa? Que yo lo que voy a hacer es que ahora voy a concentrar todo el peso de este cuerpo en un solo punto. Y ese punto es el centro de gravedad o CG. Ese centro de gravedad lo acotamos con las coordenadas X trazo, Y trazo, Z trazo, ¿sí? Y ahí voy a tener todo el peso total, ¿sí? Cada una de estas partículas tendrá un delta de peso. Si sumo todos esos delta de peso, tengo el peso total. ¿Dónde lo ubico? En el centro de gravedad. Desde el punto de vista de la estática y el comportamiento de cuerpos rígidos, ambos sistemas deben ser equivalentes, ¿sí? Y para que sean equivalentes, pues las fuerzas y los momentos, o sea, los desplazamientos y las rotaciones deben ser equivalentes. Como no hay fuerzas en X, eso se cumple automáticamente. Como no hay fuerzas en Y, también se cumple automáticamente. Y como en este caso las fuerzas van a lo largo del eje Z, pues la sumatoria de momentos en Z no va a existir, ¿sí? Porque una fuerza paralela a este eje no genera momentos en Z. Entonces eso también se cumple automáticamente. Entonces yo lo que debo buscar es garantizar, o lo que debo garantizar es que la sumatoria de fuerzas en Z en ambos casos sea la misma, ¿sí? ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en Z? Pues en este lado sería la suma, ¿sí? En el lado izquierdo sería la suma de todos los pesitos, desde igual a 1 hasta n, donde n son los enésimos diferenciales que yo tengo. Y acá la sumatoria de fuerzas en Z, pues es una sola, el peso total. Entonces, eso se debe garantizar de ese modo los dos cuerpos, ¿sí? Si no hay ninguna restricción, pero ahí sí hay restricción, entonces, como hay restricciones, pues la respuesta en Z va a ser igual. Pero también debo garantizar que el momento en un punto cualquiera, en el caso tridimensional, ¿sí? Pensando en un sistema fuerza par, entonces yo digo, pues respecto a un punto O, que voy a tomar el origen, los dos sistemas deben ser equivalentes. Entonces, ¿qué es equivalente? Pues, es que aquí yo podría, lo que estoy haciendo es que traslado todas las fuerzas al punto O, hago sumatoria de fuerzas y cumplo con esto. Pero también al trasladar la fuerza va a aparecer un momento. Y entonces ese momento para cada una de estas partículas sería el producto cruz entre el vector R de O al punto I, cruz W, el delta de W. Y ese vector sería, ¿cierto? R de O a I, cruz delta W. Y acá sería el R de O al CG, al centro de gravedad, cruz el peso total. Ese vectorcito de acá, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Bueno, y eso acá es una sumatoria porque son muchísimos pesos. Entonces, ¿cómo calculamos ese vectorcito? Pues tendría que saber las coordenadas X sub I en I, Y sub I en J y Z sub I en K de cada uno de esos elementicos de peso. Y el peso será menos delta W en K, ¿sí? K negativo. Por el otro lado, ¿cuánto es ese vector de posición? Será X trazos en Y, Y trazo en J, Z trazo en K. Acá lo dejé positivo, ¿sí? Para no complicarme con el signo, pero muy bien pude haber puesto negativo acá y negativo acá. Entonces, cuando se hace el producto cruz, tum, 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 y tengo en cuenta que es una sumatoria, esto sigue dentro de una sumatoria, pues al final el resultado es X trazo Y por esto me da X trazo Y por el delta W en Y. Y por el otro lado, que sería en J. ¿Sí? Este de acá sería en J y por el otro lado sí sería en I. Aquí les pido excusas, aquí hay un error en los vectores unitarios. Este vector unitario sería J y este vector unitario sería I. Déjenme corrijo eso antes de seguir el video. Listo, ya está corregido, entonces me quedaría una sumatoria también por este lado y aquí sí un escalar, pero al fin y al cabo todo es un vector. Y entonces yo puedo igualar componente a componente, ¿cierto? Componente a componente.
Y acá también entonces aparece otro errorcito. Entonces sí lo puedo corregir aquí rápidamente mientras estoy con ustedes. Aquí. Entonces acá sería, a ver, entonces aquí sería XY y aquí el X trazo. Y acá el Y trazo total y aquí el Y sub. ¿Sí? Entonces igualo componente a componente. ¿Mm? Acá tengo una sumatoria, acá tengo una sumatoria, acá no es una sumatoria, es un producto de dos valorcitos. Y como a mí lo que me interesa es el X trazo y el Y trazo, pues despejo. Entonces noten que el X trazo es la sumatoria de los pesitos de cada elemento diferencial. Ay, pero ¿esto qué fue? Estuvo lleno de muchos errores. ¿Sí? De los pesitos de cada elemento diferencial por los X sub i y aquí por el Y sub i sobre el peso total. Como si estuviéramos calculando un promedio ponderado, ¿sí? De nuestras notas, pero en este caso lo que vamos a hacer, a ponderar, es el peso con respecto a la posición, el peso de cada elementico con respecto a la posición. Entonces, de esa manera es que calculamos nosotros el centro de gravedad de cualquier cuerpo tridimensional.